Es un momento muy importante para hablar sobre esta temática. Les doy la bienvenida al arquitecto Pablo Mancilla, de la ciudad de Sucre, que está trabajando en esta temática varios años, y espero realmente que esta reunión les pueda brindar a ustedes información que les sirva en sus domicilios. Muchas gracias, bienvenidos. Por favor, arquitecto. He estado trabajando, estudiando arquitectura sustentable, me especialicé en ecotecnologías y me ha tocado la suerte de participar en un programa que está financiado por la Gobernación de Potosí y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde hemos construido 873 tanques de cosecha de agua. ¿Se escucha así? ¿Me escuchan? ¿No? Muy poquito, ya. Entonces, les decía que son 873 tanques de cosecha de agua de lluvia. Los construimos en el norte Potosí, en 5 municipios de los más pobres, de los más necesitados de norte Potosí. Son tanques de 12,000 litros de hormigón armado. Y la experiencia de un año, porque es un año lo que nos tardamos en hacer estos casi 900 tanques, ha sido muy rica. Hemos conocido, hemos experimentado muchas técnicas y a raíz de esa experiencia y mi contacto con ciertos grupos acá en La Paz, como Casa de los Ningunos, como Casa Espejo, diferentes movimientos que están organizados en torno al medio ambiente, al agua, a la ecología, es que he venido aquí a dar una serie de talleres prácticos. Estamos buscando soluciones eficientes, rápidas. Esta va a ser la primera charla. Yo preparé una presentación, por ahí las MAC y las PCs nos jugaron una mala pasada, pero bueno, voy a mostrarles esta información que les traigo y posteriormente vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas, que más bien me gustaría que fuera algo mucho más horizontal. Si bien yo he trabajado en este tema y puedo asesorar, sé que muchos de ustedes tienen conocimientos, han estudiado el tema, tienen ya experiencias, entonces vamos a hacer una dinámica de intercambio al final. Voy a empezar entonces. Vamos a empezar a hablar de las ciudades, las grandes ciudades como La Paz, como Sao Paulo, como Ciudad de México, tienen un sistema muy particular. Miren, hasta 1950 aproximadamente, las ciudades se abastecían del agua que tenían en la superficie de sus territorios o en las partes accesibles, bajas, inmediatas, ¿no? Sin embargo, de los mediados del siglo pasado para acá, el crecimiento desmedido de las manchas urbanas ha obligado a resolver otro tipo de soluciones para el abastecimiento de agua. Se trae agua de distancias muy lejanas, se excavan pozos muy profundos y eso ha sido por el aumento, el incremento exponencial de la población y de la superficie a abastecer. Aquí, por ejemplo, tenemos una escala, un esquema de la alimentación de la ciudad de La Paz, de las famosas represas que tenemos. Y es muy claro que evidentemente la distancia que hay hacia la ciudad es uno de los factores. Para este año se tenía previsto el fenómeno del Niño, efectivamente se hicieron cálculos para saber la afectación, el grado de afectación que iba a tener, pero no se esperaba un escenario tan dramático de lluvia. Estamos en algunos casos en presas que es 90% menos el tamaño del caudal que hay en la carga de la presa. Y esa es la razón por la cual, sobre todo esta zona sur, ha sido bastante afectada por esta sequía que le han llamado. Esto está relacionado por la manera como nosotros estamos desarrollando pues, nuestras ciudades. Yo lo que quiero hacer es una especie de reflexión. Estos grandes mapas, por ejemplo, que son grandes distancias, nosotros estamos sacando agua para una pequeña ciudad o una gran ciudad, pero en una gran extensión de territorio, de lugares muy lejanos. Son represas, son atajos, son importantes instalaciones hidráulicas y estamos haciendo canales bastante largos. En esos recorridos hay diferentes problemáticas. Hay problemáticas de fugas, hay tomas clandestinas, hay contaminación. Hay un dato por ahí en este librito que yo saqué también en la presentación de cuánta agua se desperdicia por fugas al llegar a las ciudades, ¿no? Esto, como les digo, es una condición de la ciudad moderna. Por el tamaño de la población se ha optado por traer fuentes lejanas para traerlas. En casos como la Ciudad de México, por ejemplo,
el agua sube de 1.600 metros de una provincia que es Michoacán, que está a muchos kilómetros de la Ciudad de México, y del 1.600 lo suben hasta el 2.800 con bombas, el agua, y después baja por gravedad hacia la ciudad de Toluca, hacia la ciudad de México. Entonces es un gasto tremendo el que se hace para traer agua a estas grandes concentraciones urbanas. Este es el caso entonces, para empezar, de dónde viene el agua y cómo llega a nuestras ciudades. Para que haya un fenómeno, una catástrofe, tiene que haber una combinación de dos factores. Por un lado, una condición extraordinaria, una catástrofe natural, una sequía, una inundación, un terremoto. Y por el otro lado, un grado de vulnerabilidad respecto a la fuente, a la población, al emplazamiento urbano, a la localidad. Con esa combinación es que se da una catástrofe. Es por eso que cuando hay un huracán en el Caribe, Cuba no registra ningún muerto y Haití mueren cientos de personas. El mismo fenómeno produce diferentes grados de catástrofe en función de la vulnerabilidad de la población. En este caso vivimos esa combinación de una sequía con unas instalaciones vulnerables, en el sentido de que están muy a distancia, estamos esperando a que se llenen con el agua, y vamos a ver más adelante el error que significa esto, ¿no? Esta grafiquita la tienen en esos cuadernitos, ¿no? Justo, pero la reflexión es impresionante, ¿no? O sea, 97% del agua que tenemos disponible en el mundo es agua salada. Solo el 3% del agua es agua dulce. De esa agua dulce, las aguas de glaciales son 2%, y todo lo demás, pozos, ríos, lagunas, aguas subterráneas, es el 1% del agua disponible. Este planeta es 3/4 partes de agua, pero de esas 3/4 partes, solo el 1%, y bueno, el agua de los glaciales también, solo el 3%, es la que en realidad podríamos usar. Hay métodos para desalinizar el agua, pero son costosos todavía. Entonces, esto es bastante importante porque está ligado justamente a los fenómenos con el calentamiento global. En esta gráfica también están hablando del crecimiento de la población, ¿no? 7.400 millones de personas actualmente, para el 2050, 9.700 millones, cuando hace 2.000 años teníamos el 3% de la población en el mismo planeta. Entonces, el crecimiento de la población y el crecimiento de las manchas urbanas, que lo que hacen es abastecerse del contexto, de todo el entorno que tienen, empiezan a jalar agua, empiezan a jalar recursos para mantener a la población de las ciudades. ¿Cómo lograr hacer ciudades autosustentables? ¿Cómo tender a la autosuficiencia? Ese sería el primer paradigma que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, todo esto está ligado a estos elementos, ¿no? Estamos deforestando. La deforestación sabemos que afecta directamente a la humedad, porque por supuesto que no hay un ciclo hídrico natural, no existe la evaporación en zonas áridas, no existe este proceso de evaporación para que después llueva. Cuando estábamos estudiando el tema cambio climático, por ejemplo, hay un reporte que habla sobre todos los territorios que están arriba de los 4.000 metros de altura y los comparan con lo que está pasando en los polos. Aparentemente el cambio climático, que en realidad es un aumento de la gradiente térmica, no es que el planeta se esté calentando o enfriando, sino que la gradiente térmica entre el calor en verano y el frío en invierno ha aumentado. Veranos más calurosos, inviernos más fríos. En ese sentido, esa gradiente que se calcula en los próximos decenios en 2 grados de gradiente térmica, en las zonas de los polos y en los territorios del mundo de más de 4.000 metros de altura, se calcula en 4, en esa misma lógica. ¿Por qué? Porque es como si desenchufáramos un refrigerador. Lo que está dentro del refrigerador se descompone mucho más rápido que lo que está afuera. Entonces, estamos muy amenazados en ese sentido, porque nuestras principales ciudades en Bolivia están a esas alturas. Se deshielan las cumbres, los nevados, se evaporan los lagos y tenemos un esquema de deforestación en el altiplano, lo cual hace que cuando se está deshielando, se está derritiendo esta agua, pasa por encima, no se penetra, no se irriga el subsuelo porque está erosionado. Entonces va hacia tierras bajas. El riesgo es convertir el altiplano en algunos años en un desierto. Esto ya se ha advertido y
parte de mi trabajo en Norte Potosí es eso, tenemos que hacer atajados, presas, cisternas y sobre todo permacultura, reforestación, trabajos como para poder volver a recuperar los ciclos hídricos. El planeta funciona a escala muy diferente a la humana o a la política. Las acciones que tengamos ahora las vamos a ver reflejadas en 20, 30 años, pero los próximos 30 años es lo que hicieron hace 30 años ya. Entonces tenemos que trabajar antes. Tenemos que trabajar. Las presas es sin duda uno de los problemas que tenemos, no se están llenando y fenómenos como la eutrificación son muy dramáticos. Yo les mostraba de dónde viene el agua. Hay otro esquema donde vemos a dónde se va esa agua, ¿no? Cómo se va esa agua. En la ciudad de La Paz tenemos dos tuberías diferentes. Efectivamente, el agua de lluvia tiene su tubería y las aguas domésticas tienen otra tubería. Pero llega un momento en el cual se vuelven a juntar otra vez. No es que una se procese y otra se limpie, se vuelven a juntar. Y lo que sucede con esa agua es que un porcentaje muy pequeño se va a plantas de tratamiento, pero la gran cantidad se va a ríos, se va a mantos acuíferos. Y estamos contaminando mantos acuíferos porque si tenemos agua de lluvia que es muy pura, pero después la vamos a mezclar con las aguas negras, las aguas grises, por supuesto que la vamos a contaminar y después vamos a ir al río a terminar de contaminar. Esta historia termina finalmente en el mar porque todos los ríos se están desembocando al mar o a fuentes de agua. El proceso en el mar, en las grandes ciudades, es terrible. Eutrificación se llama al proceso cuando las tuberías, el agua negra llega a estas costas de los mares, en este caso este es el Golfo de México, y justo al llegar a estos bordes empieza a haber una proliferación de algas, porque la cantidad de materia orgánica que sale de esta agua prolifera las algas que a su vez se acaban el oxígeno de esa zona y todas las especies marinas que pueden salir se van, pero las que no pueden moverse se quedan en el lugar y sobre todo son afectados los arrecifes de corales. Arrecifes de corales que son el principal sumidero de dióxido de carbono del mundo, más que los bosques. Cuando ustedes ven una concha marina, un cuerno, eso es CO2 petrificado, el mar está absorbiendo ese CO2. Cuando nosotros en 50 años hemos acabado con la mitad de los arrecifes de corales, podemos entender el fenómeno de la catástrofe. Yo les hablaba que la catástrofe era la combinación de un fenómeno extraordinario con vulnerabilidad. Lo que ha sucedido con la acción humana en realidad es que hemos inhibido la capacidad del planeta de autorregularse. El planeta siempre ha sufrido cambios en temperatura, han habido incrementos, han habido eras del hielo, pero el planeta mismo tiene formas de regular esos excedentes, por ejemplo con el mar absorbiendo el CO2. Pero si la acción humana ha acabado con la mitad de los arrecifes de corales, por supuesto que hemos limitado, hemos inhibido al planeta de sus formas de autorregularse, ¿no? Es un organismo, la Pachamama, Gaia, el planeta Tierra es un organismo que tiene pulmones, que tiene hígado, que tiene riñón. Si le estamos quitando parte de sus pulmones, no va a poder respirar. Y ese es el proceso que estamos viviendo, producto de las grandes ciudades, ¿no? Esto es el final de la historia del recorrido del agua. Bueno, nuevamente este tema de las cuencas es muy importante, las tres cuencas importantes y las subcuencas, cómo está repartido el agua. Yo me llamó mucho la atención esta gráfica que tienen acá, que es de la ciudad de Cochabamba, porque prácticamente tenemos la mitad de la población con una distribución de cañería por red, pero la mitad de la población de Cochabamba tiene una distribución irregular. ¿De qué manera este 45.4% está abasteciéndose de agua? Por medio de cisternas, por medio de acequias, piletas públicas, bombas del subsuelo, sin bomba, o sea, manualmente, con pozos, y bueno, de lagos y lagunas. Ahora estamos en esta situación aquí en el sur de la ciudad. Sin embargo, en Cochabamba y ni se diga en otros países o, por ejemplo, en África, tienen muchos años viviendo así. Los 100 litros por persona por día que tenemos destinados es espeluznante. Cuando le contemos a nuestros nietos que usábamos 100 litros por persona por día, seguro que se van a sorprender mucho porque no es un esquema sustentable para nada, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con el agua, no? Aquí hay un comparativo más o menos de un litrito, 600 mililitros o un litro de agua, digamos, el costo, ¿no?
Es agua embotellada, bueno, son precios en realidad de otro lado, pero son comparativos. Es lo que me interesa que sepan, ¿no? Esto, ¿cuánto cuesta? 5 pesos costará un litro más o menos de agua de estos, ¿no? El cálculo que se tiene es que de un bidón de 20 litros del garrafón, el costo es 200 veces más porcentualmente de un litro a un garrafón de 20, pero es 1.500 veces más que el precio del agua pública. Estamos pagando por nuestra agua centavos por cada litro y estamos comprando en la tienda 5 pesos un litro de agua. Entonces hay efectivamente una incongruencia con este tema del agua y es importante. Quería empezar la reflexión de esta charla por aquí porque está ligado a todo lo que nos está pasando, ¿no? Trabajos, estrategias como para poder solventar este déficit del agua. Por supuesto, la cosecha del agua es fundamental para ellos, es fundamental y llueve muy poco en esas zonas, pero es fundamental. En Estados Unidos también dice los sistemas de captación de agua de lluvia son utilizados en 15 estados. Se estima que más de 500,000 de personas se abastece de agua para usos domésticos o propósitos agrícolas, comerciales, industriales, sobre todo en Texas, que es bastante seco, por cierto. Ya en Sudamérica podemos encontrar en Brasil los proyectos. Lula da Silva, cuando entró al gobierno, hizo un plan de hacer 1 millón de cisternas de tanques de cosecha de agua. Son estos tanques que se han estado haciendo también en Bolivia. En Brasil ya hay como unos 700,000 tanques más o menos de estos. Van a llegar al 1 millón de tanques. Son tanques de 19,000 litros de capacidad. Son tanques de ferrocemento y bueno, han construido sobre todo en el nordeste de Brasil estos tanques, se hace uno por familia, tienen un sistema particular de construcción porque utilizan mucho la mano de obra local, es un proyecto que tiene que ver no solo con el abastecimiento de agua, sino también con la organización social. Le enseñan a la gente a construir sus tanques. Son los mismos vecinos, las mismas familias beneficiarias las que arman estos tanques. Entonces, es particularmente especial este proyecto de Brasil. Aquí a Bolivia vino con la FAO este proyecto. Tienen construidos 252 tanques en norte de Potosí y en Chuquisaca, más bien en Chuquisaca. Están construidos ya 252 de estos tanques. Ahora últimamente están haciendo en Cochabamba. Sé que la gente de la coordinadora, Oscar Olivera, ha trabajado también con ellos haciendo estos tanques. Son de 12,000 litros algunos y tienen una versión más grande de 52,000 litros. Se han hecho en escuelas también estos. Así que pasa. En Chile tenemos otras propuestas. Esta propuesta pues la traigo porque son los famosos atrapanieblas. Estos los han de ver en internet. Hay unas versiones muy bonitas de unas figuras geométricas que atrapan la niebla. Esto evidentemente funciona en zonas de una alta humedad como Lima, como Buenos Aires, como ciertas partes de Chile. Seguro en Bolivia debe haber zonas de alta humedad donde perfectamente se podría hacer trampas atrapaniebla. La niebla, la brisa, es atrapada por estas redes y se va decantando, se va destilando, por así decirlo, por las paredes y es cosechada en la parte de abajo. Bueno, aquí tenemos los tanques australianos, que esto es en Chile, pero sobre todo se usan en el campo, estos son muy amplios, y las cisternas de ferrocemento también. En Nicaragua, pues bueno, hablando de Centroamérica, claro, dice en Nicaragua tan solo el 28% de la población rural tiene acceso a agua. Por supuesto que los tanques de cosecha de agua son muy importantes para ellos también. Cisternas rectangulares con un volumen total de 36,000 litros, techadas con teja de barro. Es muy interesante, un recorrido rápido por Latinoamérica. En México se han hecho también muchísimos tanques. En México la situación es que al ser una cultura que viene del agua, por lo menos la Ciudad de México, tienen tremendos problemas con el agua. No hay zonas enteras, no hay como en Cochabamba, les racionan el agua, les llega una vez por semana. Y en México hay un movimiento importante de cosecha de agua, de lluvia. La organización con la que yo estoy, Ecotecnología Don Goyo, viene de allá, viene de México. Yo trabajé con ellos allá y ahí es donde aprendí la tecnología para poder cosechar agua de lluvia. Trabajamos sobre todo en el sureste mexicano, Chiapas, en Campeche, en Yucatán, que son zonas que tienen niveles de lluvia altísimos, pero que no tienen agua.
porque todo el agua de esas zonas se va a abastecer a la Ciudad de México y a las grandes capitales, las grandes ciudades de la zona. Entonces es paradójico e injusto que estas zonas se queden sin agua. Es por eso que se implementaron pues, los sistemas de cosecha de agua justo en estas zonas del sur de México. Bueno, en Bolivia tenemos los atajados. Hay mucha tecnología respecto a los atajados, ya nos hablarán bastante de esto, pero sobre todo se usa en riego. Como son a cielo abierto, hay mucha proliferación de patógenos porque el sol está pegándoles, pues no están cerrados como los tanques, pero bueno, para efectos de regar es muy eficiente y como les decía yo, si regamos, generamos un ciclo natural de crecimiento de plantas que a su vez nos van a generar humedad, que a su vez nos van a dar lluvia y vamos a recuperar esta situación de desertificación que les estaba contando. Bueno, esa parte les iba a mostrar un poco las imágenes de nuestros tanques de cosecha de agua, a ver si más adelante hay alguno. Vamos a pasar ya propiamente a la parte de cosecha de agua, de lluvia. ¿Cómo hacemos? Ya vimos que todas las culturas desde hace 5,000 años están cosechando agua de lluvia, internacionalmente se cosecha agua de lluvia. Necesitamos tomar una posición ante esto. Quiero empezar a hacer una reflexión sobre la autonomía que da tener agua de lluvia. Si bien es cierto que la red nos va a alimentar, va a llevar agua a nuestras casas tarde o temprano porque va a llover efectivamente, hay un grado de dependencia de una estructura, de un sistema que está por afuera. Si nosotros podemos tener una cantidad de agua, sea mucha, sea poca, pero tenemos una cantidad de agua segura en nuestras casas, nos va a dar un grado de autonomía muy importante. El agua segura es fundamental y ahora lo vivimos nosotros, ¿no? Para cosas elementales no teníamos agua. Aparece, algunas veces pensamos que el agua es como el aire y que no va a faltar, pues llega un día en el que falta. Vamos a dar una serie de datos, de instrucciones, de pasos como para poder tratar de hacer un sistema de captación. El objetivo de estas charlas, que es la primera charla que doy en realidad porque he estado dando talleres, más bien hemos hecho en la práctica los sistemas de cosecha, es que cada uno de ustedes vea la posibilidad de hacer un sistema de captación con los elementos que tienen en su casa sin complicarse mucho y lograr este objetivo de meter las manos y poder tener agua. Aquí lo que planteo son 7 pasos, 7 puntos fundamentales como para poder hacer este sistema de cosecha. Lo primero que vamos a ver es superficie captadora, el techo propiamente, las características de los techos, cómo los tenemos que tener, qué techos captan. Después el sistema de canaletas y bajantes, tiene que ver con dónde se recibe el agua y cómo va bajando en las canaletas. Después la trampa de primeras lluvias, esa trampa nos ayuda a evitar que toda la suciedad del techo entre a nuestro tanque directamente. Es una trampa porque no necesitamos cosechar la primera lluvia o los primeros minutos de la lluvia. Después tenemos un filtro de arena o sedimentador, siempre pasa la arena, entonces en todos los sistemas de cosecha, sea cual fuere, caros, baratos, tecnificados, sencillos, siempre hay estos elementos, un sedimentador. Después tenemos un filtro de carbono activado que nos va a ayudar a mejorar las condiciones del agua, sobre todo en lo que tiene que ver con su olor, su color y su sabor. Esas son las propiedades del carbón. Después vamos a reflexionar un poco sobre los tanques de almacenamiento. Un tanque de almacenamiento puede ser desde un tacho de 60 litros hasta una cisterna de 52,000 litros como las que vemos en las fotos. Depende de lo que tengan, la instalación que tengan, el presupuesto que puedan disponer de esto. Y finalmente, la potabilización del agua. Métodos de potabilización, que hay métodos sencillos, hay métodos caros, costosos también. No va a ser el caso, no les voy a hablar de eso, porque normalmente en mi trabajo en Norte Potosí fue ese justo trabajar con las comunidades más pobres y lograr que ellos puedan cosechar esa agua. Entonces vamos a dar estos tips. Empezamos un poco con la superficie captadora. Primero tenemos que determinar nuestro techo. Hay muchos techos que no nos sirven para captar. Un techo de paja, por ejemplo, no nos va a servir para captar. Sé que en la ciudad no hay mucho, pero en el campo nos encontramos la mitad de los techos son de paja. Y es una pena porque la gente que tiene techo de paja normalmente es la más pobre y no podemos captar en techo de paja. Y se tiene que pensar en un techo de calamina o de teja, pero el techo de paja
ambientalmente, por inercia térmica, es muy superior a los otros techos. Estamos hablando de zonas muy frías. Un techo de paja tiene una inercia térmica, significa que mantiene la temperatura estable. Esto que les habla la gradiente no la varía tanto. A diferencia de un techo de calamina, que cuando uno está en el día se calienta como un horno y en la noche se enfría como una heladera. El techo de paja no. Entonces es toda una situación compleja que hemos vivido. Para empezar entonces con los techos, ¿qué techos tenemos, no? Un techo de hormigón armado, un techo de cemento funciona muy bien, pues está impermeabilizado, es una superficie lisa, va a poder funcionar muy bien. Un techo de calamina. El techo de asbesto no se recomienda, ya no se usan mucho, pero unas calaminas de asbesto no se recomiendan porque tiene una serie de fibras que con el sol se van separando y van contaminando el agua. ¿Qué otros techos pueden haber? El policarbonato funciona, pues es un plástico, seguramente no tiene tanta vida, tal vez, pero es un plástico, se le pega el sol, pero puede salir perfectamente el agua. No, bueno, la calamina tiene esa condición, ¿no? Cuando ya está muy quemada, es muy antigua, la calamina puede efectivamente tener algún factor de contaminación. Tenemos filtros como para detener partículas sólidas. Si en un momento dado vemos que nuestro techo de calamina está muy desgastado, hay productos de Sika, por ejemplo, o de pinturas que se pueden utilizar para crearle una capa impermeabilizante, una capa que permita que el agua fluya, pues, y que no nos contamine. Hay forma de pintar y utilizar esa calamina o por volver a poner otro techo, pero en general tenemos techos de hormigón, de concreto armado, ¿no? Otra de las características que hay que revisar en nuestro techo es que no haya árboles, o sea, si hay árboles arriba, bueno, tratar de podarlos en esa superficie donde vamos a captar. Si no se pueden podar, va a haber una serie de filtros que les voy a mostrar ahora, como para poder detener estas hojas, estas ramas, esto que va cayendo. Tenemos esa condición en el campo, es muy común por la misma condición ambiental que hay un techo encima y el techo siempre está sucio. Se puede captar en techos que tienen árboles, pero si tiene la posibilidad de podar el árbol, va a ser menos trabajo para ustedes. Es otra de las condiciones que habría que revisar con los techos. Evidentemente hay que ver la pendiente, ¿no? Porque, por supuesto, un techo más inclinado va a tirar el agua. Hay techos horizontales, es muy raro que haya un techo horizontal, pero puede haber techos horizontales, ¿no? Normalmente tiene una caída y es donde ponen la canaleta, ¿no? Que es el siguiente punto para ver. La limpieza del techo es el siguiente paso que tendríamos que hacer. Les decía que hay muchos techos que tienen árboles arriba. Bueno, se suben con una escalerita, lo van limpiando, lo revisan, de paso lo ven. Mucha gente no conoce sus techos. La quinta fachada, le decía Le Corbusier, un arquitecto muy influyente de la arquitectura, que es muy importante, pero normalmente el techo está ya abandonado. Antes incluso en los edificios habían lavanderías ahí, ahora ya con la cultura moderna ya lleva la ropa a lavar a otro lado y ya la azotea se convierte en un lugar de antenas, tal. Bueno, llegó el momento otra vez de subir a ver los techos. Estos datos son muy importantes a considerar. Esta es la precipitación media anual. Es un dato que lo obtienen cuando suman la cantidad de agua que cae en una región y lo ponen en un metro cuadrado. Imagínense esta mesa que mide 1 metro cuadrado, es un cubo, son 1000 litros aproximadamente, es un poquito más alto, pero imagínense que es 1 metro cuadrado. Estamos en una zona, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Yo sé, quiero saber cuánta agua llueve aquí. Entonces, yo dejo que una temporada de lluvia, que aproximadamente son 4 o 5 meses, el agua caiga. Y esto es un receptáculo, es un recipiente. Y el agua empieza a llenar este recipiente. El agua promedio que está cayendo en la ciudad de La Paz no llega a los 200 milímetros anuales de precipitación media anual, ¿no? Aquí tenemos altiplano sur y central entre 100 y 300 milímetros por año. La Paz está más o menos en los 200, un poco menos, 185, una cosa así. ¿Qué significa eso? Significa que de este metro cúbico que tenemos de receptáculo, en una temporada de lluvias nos va a llover 20 centímetros de altura. 20 centímetros, esos son 200 milímetros de precipitación pluvial. Esos 20 centímetros
tampoco es poquito, son 200 litros de agua en 1 metro cuadrado de superficie. Ahora nosotros en nuestras casas no tenemos 1 metro de superficie, no tenemos 10 metros de superficie, podemos tener hasta 100 metros o más de superficie, ¿no? Si fueran 10 metros nuestra superficie captadora, estaríamos hablando de 2,000 litros de agua en una temporada de lluvias por 10 metros de techo. Si tuviéramos 100 metros en nuestra casa, estamos hablando de 20,000 litros de agua que podemos captar en La Paz, poco menos tal vez, pero es más o menos generalizando, redondeando. Son 20,000 litros de agua que podemos captar en una temporada de lluvias con un techo de 100 metros. Eso es muy importante porque en realidad el problema no es la lluvia que cae, el problema es nuestra capacidad de almacenar esa agua. Un tanque de 20,000 litros es bastante grande, un tanque de 20,000 litros les alcanzaría para sobrevivir el estiaje en la temporada de secas. Claro, racionalizando el agua, no usando 100 litros por persona por día, pero es una cantidad importante. Nosotros hacemos tanques de 16,000 litros y con eso la gente del norte de Potosí puede vivir 7 meses del estiaje a razón de 70 litros más o menos por día, que para ellos es harto, porque ellos para ir por agua tienen que caminar 1 hora y media al río y volver otra 1 hora y media con 2 baldecitos. Y esos, por supuesto, que no son 70 litros, ¿no? Entonces, funciona. Mucha gente tiene el mito de que no es suficiente. Es suficiente. Nuestra limitante es el receptáculo, la cisterna, el tanque. ¿Dónde vamos a guardar tanta agua, ¿no?, que cae? Ahora, ni se diga Cochabamba, a mí me llamó mucho la atención este dato, ¿no? Está entre 500 y 1000, esto es muy, muy general, pero deben ser unos 600 milímetros de lluvia por año por cada metro cuadrado. Otra vez el mismo ejemplo del metro cuadrado, en Cochabamba les llovería 60 centímetros de agua en una temporada de lluvia por cada metro cuadrado. Es bastante el agua que tienen, hay que cosechar agua urgente en Cochabamba. Incluso en la ciudad de La Paz, yo creo que en zona sur el régimen de lluvias debe ser más alto, ¿no? Debe llover más, más hacia, no sé, Huachilla, hacia las partes sur, y ni se diga en Yungas, ni se diga en esa zona, que debe ser un subtrópico, donde debe estar cerca de los 1000, ¿no? En una temporada de lluvia debe estar fácil llenándose este cubo por cada metro cuadrado, 1000 litros por cada metro cuadrado. Esa es una de las consideraciones que tenemos que hacer. Les dije el porcentaje aproximado en la ciudad de La Paz. Particularmente este año va a bajar ese régimen, justo por eso estamos en esta circunstancia, pero en términos generales se va a recuperar. Lo que puede pasar es que en enero venga una lluvia brutal que recupere esos tiempos, esos volúmenes de lluvia, pero en 2, 3 lluvias, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a haber una inundación, van a haber riadas y va a ser una paradoja haber vivido un mes antes sequía y el siguiente día inundación. Pasa en muchas ciudades, eso pasa, es muy común en las ciudades. Aquí tenemos otra valoración que sería el equilibrio entre el área de los techos de la cubierta, en este caso de calamina, y el volumen del tanque, ¿no? Aquí tenemos la precipitación media anual, que es este mismo dato, ¿no? Aquí está. Nos ubicaríamos aquí nosotros más o menos en los 200, en la ciudad de La Paz, 200 milímetros más o menos. Entonces, aquí lo que tenemos son los metros cuadrados de superficie, ¿no? Aquí son 52 metros cuadrados, 112 metros cuadrados. Yo les hablaba de esta aproximada más o menos, una casa de 100 metros cuadrados. Aquí dice 10,000 metros cuadrados, 10,000 litros, perdón, del volumen del tanque, ¿no? Es una recomendación que nos hacen para poder tener un tanque de 10,000 litros. Tener un tanque de 10,000 litros con una precipitación de 100, que es la mitad de la ciudad de La Paz, podríamos, con un techo de 100 metros, podríamos tener 10,000 litros de agua. Si tenemos, como les decía yo, 200, como en la ciudad de La Paz, con 100 metros cuadrados de techo, tenemos 20,000 litros de agua, 20 cubos, sí. ¿Dónde vive, señora? Río abajo. Esa es la cosa. La señora dice que es justo eso, tiene un techo de 100 metros, tiene un tanque de 20,000 litros y en tiempo de lluvia le rebalsó el tanque, vive río abajo. Por supuesto que el régimen de lluvias de ella debe estar ya en los 300, un poco más, porque tiene más de 20,000 litros que captar, ¿no?
¿Sí? Ah, bueno, eso no sé. Es probable, miren, yo he estado buscando mucho este dato. Cuando llegué a La Paz, trabajo en Sucre, entonces no tenía tanto conocimiento de la precipitación media anual. Y he estado preguntando con la gente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con mucha gente, y me han llegado a dar ese dato de 185 milímetros por año, pero no lo tengo corroborado. Tal vez llueva más, yo creo que llueve más porque esa lluvia de 200 milímetros es de una zona muy seca. En Norte Potosí, yo tengo los datos, por ejemplo, en Ocurí, que es un municipio súper seco, que es la montaña del Norte Potosí, está lloviendo 300 milímetros por año, que ya es poco, ¿no? En Ravelo, que está al lado, que es la que alimenta de agua a la ciudad de Sucre, llueve 600 milímetros por año. Entonces, probablemente en La Paz llueva más. Qué buena observación de la señora, porque es muy probable que el dato sea muy conservador. En cualquier caso, aunque yo esté equivocado, no está equivocado el dato, el agua no es el problema, cae el agua. El problema es, a ver, ¿quién tiene un tanque de 20,000 litros en su casa? O sea, ¿qué capacidad tenemos de captar esa agua? Y por supuesto de mantenerla, que es parte del trabajo que vamos a hacer. La siguiente. Vamos a pasar a la segunda parte, que es el sistema de canaletas. El sistema de canaletas es todo este sistema que tenemos después del techo. La mayoría de las casas ya tiene sus canaletas, ¿no? Aquí yo veo una canaleta, por ejemplo, en este edificio. ¿Por qué? Porque si no, se estaría inundando, estaría cayendo el agua, uno sale a la puerta y le caería el agua en la lluvia, entonces las canaletas están deteniendo toda esa agua. Pero ¿qué pasa con ese sistema? Las canaletas están llevando el agua de lluvia al drenaje profundo, están llevando la tubería al subsuelo, porque lo consideramos un problema eso, ¿no? O sea, no se nos va a inundar, entonces entiérrenla, ¿no? Entonces las normas nos dicen eso. Cuando construimos un edificio, tenemos nosotros como arquitectos que hacer eso, tenemos que meterla al subsuelo. Y después, como les dije, se mezcla con las aguas negras y después contaminamos el río, contaminamos el mar y se dan todas esas consecuencias de que les hablé. Es justo ese momento en el cual tenemos que intervenir nuestras canaletas. Aquí, en este punto justo. Porque a partir de aquí la bajante ya se va a ir al suelo, pero en este punto podemos intervenir la canaleta. Estas canaletas normalmente pueden ser de calamina, de metal, de plástico, de PVC, hay muchos materiales. Ustedes vean en sus casas qué canaletas tienen. Si en un momento dado no tienen canaleta, que puede ser también posible, vamos a ver unos métodos sencillos para poder hacer canaletas, pero normalmente la canaleta está en las casas y lo que hay que hacer es intervenirla acá y ponerle un codo, ponerle una T, desviar esta agua. Vamos a hacer un trabajo de desviar esta agua para llevar nuestros sistemas de filtros que vamos a ver más adelante, y el excedente del agua, porque les digo que les va a ganar el agua, lo vamos a volver otra vez, lo vamos a regresar a la bajante nuevamente. El excedente se va a volver a ir al subsuelo, pero aprovecharemos de esa agua un porcentaje importante. Esa es la importancia que tienen las canaletas. La recomendación sería lo mismo que los techos. Súbanse, vean sus canaletas. Normalmente las canaletas están llenas de hojas, llenas de tierra. A veces están caídas por eso, porque hay tanto peso de basura que ha caído que se empiezan a vencer las canaletas. Entonces, revisen el sistema de canaletas. Si hay que cambiar alguna, cámbienla. Si quieren cambiarla completamente, hay sistemas muy sencillos para hacer canaletas. No necesariamente tiene que ser un tramo largo. No sé cuánto cueste aquí el metro. A mí me venden en 35 pesos el metro de calamina, ¿no? Ya con sus piezas, con sus soportes. 35 pesos más o menos el metro. 70 el metro. De calamina, ¿no? Ya está casi el doble entonces que en Sucre. Bueno, será por las lluvias, dígame. Una consulta, toda la información que nos está brindando hoy día, ¿esto va a estar disponible en alguna página para que no estemos tratando de sacar las fotos que vienen muy rápido? Sí, creo que... ¿En alguna parte? Me parece que imprimieron ahí esto está impreso, estas gráficas están impresas, pero igual se puede pasar una memoria electrónica también, es más fácil tal vez eso. Perfecto. Sí, no se preocupe, van a sacar fotos. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos lo de las canaletas, la limpieza de las canaletas, sus condiciones. Ese es un siguiente elemento. A ver, dale a la siguiente. Después vamos a tener un tercer elemento que ya es como parte del aporte, un caso especial que les vengo a plantear acá,
que es las trampas de primeras lluvias. Les decía que el techo normalmente está muy sucio, entonces lo que necesitamos es limpiar ese techo. Ya lo barrimos, ya pudimos sacar lo que salió, lo pudimos sacar. Hay otra parte que no vamos a poder sacar. No vamos a estar todo el tiempo subiendo nuestro techo a lavarlo. Entonces, para eso es una trampa de primeras lluvias. Este sistema que usamos nosotros en el norte Potosí es muy sencillo, es una válvula. Este es un tubo de PVC de 4 pulgadas. Aquí se le abre una boca de pescado, que es un orificio. Imagínense que esta es la canaleta y yo le abro una boca de pescado. Es un hoyo nada más que le abro en la parte de abajo, ¿no? Es un hoyo que le voy a abrir y le voy a poner una malla por adentro, una malla plástica. Es muy importante que usemos materiales que no contaminen. No van a meter una malla de metal porque se va a oxidar. No metan alambre de amarre, se va a oxidar. Todo tiene que ser alambre galvanizado, malla plástica, cosas que no nos contaminen el agua, porque ya a partir de ahí estamos empezando el proceso de limpieza de esa agua o de purificación, de filtrado. Entonces tengo mi malla acá y lo que va a pasar es que el agua que viene acá con suciedad de la primera lluvia se va a resbalar por acá, se va a caer. ¿Por qué? Porque no la voy a cosechar. Es un agua que tiene tierras, que tiene hojas, que tiene arañitas, que tiene todo eso. Entonces lo que necesitamos es no cosechar. Nosotros recomendamos los primeros 3 minutos de lluvia para liberar esa agua, ¿no? Porque después deja de llover una semana, se vuelve a acumular otra vez basura, entonces esa siguiente lluvia que viene vamos a volver a utilizar la trampa de primeras lluvias. Para cerrar esta trampa de primeras lluvias nos hemos inventado una válvula muy sencilla. No traigo aquí el elemento, pero es otro tubo de PVC igualito que este, pero cortado a la mitad. Entonces embona, así, embona en el otro, en el que tiene el hoyo, que es esta pieza. Es esta pieza que la puedes deslizar. Si la deslizas, aparece el orificio y cae el agua. Si la vuelves a regresar, queda en esta posición y tapa el hoyo y el agua entra a nuestro tanque. Es una válvula muy sencilla de hacer. Eso lo hacemos en el taller justo. Se las explico acá a nivel gráfico, pero esa es una de las trampas de arena, perdón, trampas de primera lluvia. Otra de las trampas de primera lluvia es esta, es muy sencilla también, es muy divertida incluso, porque tenemos la caída del agua de lluvia por la tubería, la canaleta que les decía, y tenemos una T. Esta T va a llevar por un lado el agua hacia el tanque o hacia nuestros otros filtros y por otro lado va a tener una salida acá. Este lugar es una acumulación, es un depósito donde se van a ubicar las primeras lluvias con los sedimentos y se van a acumular al final del mismo. La magia de esto es que tiene una pelota de tecnopor, una esferita de tecnopor. Esta esferita que está al fondo, cuando empieza a caer el agua va a empezar a subir por nivel y va a llegar un momento en el cual va a tapar el tubo, dejando el agua negra, el agua que aquí tiramos, el agua que no queremos cosechar porque tiene sedimentos, en este tubo, y la siguiente agua va a rebotar en la pelotita y se va a entrar hacia nuestro tanque, ¿no? Y la pelotita va a servir de tapón. Es una válvula, es un tapón de tecnopor que flota a la medida del ingreso de las primeras aguas. Es también un principio muy sencillo. Lo que se hace después es, esto tiene una rosca, se quita la rosca y sale todo el agua que no queremos cosechar porque está sucia, y otra vez la pelota va a bajar y otra vez va a volver a entrar, ¿no? Es un poco más automatizado esto tiene que ver más con la participación, estar pendientes de liberar eso. Yo cuando voy a liberar esto en Norte Potosí me hago un ladito porque cuando abro cae todo lo que se imaginan, hojas, animales, bueno, animalitos, o sea, porque es unas trampas muy eficientes. Esa es una trampa de primeras lluvias que es un elemento muy importante. Hay muchas, les repito, incluso hay tecnificadas, industrializadas. Estos son consejos prácticos que pueden hacer ustedes en su casa y es muy sencillo de resolver estas trampas de primeras lluvias. Sí, decía 2 minutos de la primera lluvia y cada vez no se va limpiando eso. Es una cuestión también de hábitos. Si queremos realmente resolver este problema, no es solo sustituir una cosa por la otra, porque hay mucha esa tendencia, sobre todo ahora con el capitalismo verde, con toda esta tendencia internacional al medio ambiente. Hay mucho esta situación de, bueno, no hay petróleo ya, pero va a haber tecnología solar y yo voy a tener mi mismo tipo de vida, pero ya ahora con tecnologías alternativas. Hay que cambiar usos, hay que cambiar hábitos, es muy importante. Entonces,
el estar trabajando con estas válvulas, estar pendiente de eso, hace a ese cambio de hábitos, ese cambio de conciencia. Vamos a ver el cuarto filtro que estamos proponiendo. Bueno, no es el cuarto filtro, es el cuarto paso en realidad. Segundo filtro sería los filtros de arena o sedimentadores. Esta es otra pieza fundamental de nuestro sistema, porque el agua va a venir con arena, va a pasar el filtro de la mallita, la arena, y va a seguir. Entonces ahora el siguiente reto es decantar, diferenciar esa arena. Este es nuestro sistema de cisterna tiene arriba la trampa de arena. Este es el detalle de la trampa de arena nuestro. Es una solución muy sencilla en realidad, es una especie de recipiente que es de hormigón armado, igual está colado justo con el mismo cuerpo de todo el tanque, pero hace las veces de un recipiente. La tubería de agua de lluvia llega a una de las esquinas y cae en el recipiente, es un recipiente cerrado que cae arriba. Ese recipiente tiene piedras, unas piedras del tamaño de una toronja más o menos, de una naranja, piedras grandes. Esas piedras tienen vacíos y eso es fundamental porque el agua lo que va a hacer al caer en esos espacios es que va a generar remolinos y va a permitir que la arena se decante, se vaya quedando, asentando en la parte baja. A veces el agua de lluvia llega con mucha fuerza, es por eso que se frena el paso de la fuerza con las piedras, ¿no? Se trata de hacer un procedimiento natural, así funciona un río, así funciona un pantano, ¿no? Entonces, cuando llega el agua, empieza a revolverse, a hacer remolinos y empieza a llenar este recipiente. La arena empieza a decantarse en la parte inferior y el agua empieza a subir de nivel, y cuando llega a este nivel recién entra nuestro tanque por este tubo. Es un tubito que está ubicado exactamente en el centro de la cisterna de PVC, que tiene una malla plástica igual arriba para evitar también que entren pues macro y micropartículas, y va a entrar solo el agua más limpia que va a subir aquí, y esto va a quedar completamente lleno de arena. Bueno, en una temporada de lluvias va a quedar bastante lleno de arena. Lo tenían, la casa de los ningunos lo tenían en la cocina, era un tacho donde tenían guardados objetos, y ahí mismo se nos ocurrió voltear el tacho y hacer este efecto de bandeja, ¿no? Una bandeja que nos permita tener el agua ahí almacenada, empieza a subir el nivel del agua y recién entra a nuestro tanque. Es el principio de este filtro de arena. Hay muchos filtros de arena, ¿no? Hay filtros más compactos, más industrializados. Vamos entonces al filtro de carbón activado. Este filtro de carbón activado tiene la propiedad, como les decía, de quitar el olor, el color y el sabor. El carbón activado particularmente tiene un proceso de cocción mayor que el carbón vegetal, el carbón de las parrilladas, ¿no? El carbón que conocemos todos. Podemos usar también carbón vegetal. Yo he usado carbón vegetal en mis filtros y funciona bastante bien. La única recomendación es que se lave muy bien. Se lave varias veces, varias horas. Se aproveche el agua, pero se lave. Esa agua es muy buena para las plantas. Y llega un momento en el cual el carbón, en pequeños espacios, porque luego les vienen unos trozos así grandes, pártanlo, que sean unos pedazos, carbones chiquitos. Mientras más superficie de contacto haya de los materiales, es mayor su efecto. Entonces necesitamos que sean pequeños. Este es el filtro que nosotros usamos, que lo ponemos en la parte de abajo de la cisterna y es previo a la salida de la pileta. Por aquí arriba pasa el agua y pasa por todos los filtros. Aquí traje la muestra de uno de esos filtros. Es una escala pequeñita. ¿Me detienes? Les voy a mostrar este filtro, que es muy sencillo. Nuevamente les repito que se trata de soluciones más de ingenio que de otra cosa. Es una tapa perforada por donde va a entrar el agua y por otro lado va a salir, y es una reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Esto es por nuestra instalación, porque nuestro sistema sale a 2 pulgadas y después se va a media, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí adentro? Tenemos bolsitas con piedra. Esta piedra es una piedra común y corriente, es una gravilla, es pequeña. Lo que nos ayuda esto es a detener las macropartículas. Todavía después de los 2 procesos filtrados previos, siguen pasando partículas. Entonces, esta es la recomendación. Para empezar, la primera es un filtro de macropartículas, que son piedras, básicamente. Pueden ser diferentes tipos de piedra, lo que tengan a mano, pero no es nada complicado.
Segundo elemento que tenemos acá es lo que se denomina piedra pómez. Esta piedra es una piedra volcánica muy ligerita, es como la que se usa para ducharse, tiene porosidad importante, es ligerita. Y esta piedra nos va a servir para las macropartículas, perdón, para las micropartículas. Justo por sus orificios, por su porosidad, fijan las macropartículas que pasan por ahí. Entonces es un segundo elemento. Ya detuvimos las macropartículas, después de tener las micropartículas. Y finalmente viene otra bolsita con carbón. En este caso tengo carbón vegetal y aquí también tengo carbón activado. Carbón activado es un poco más pequeño, más brillante, tiene obviamente un poder mucho más eficiente. Metemos nosotros carbón activado. El carbón activado se puede conseguir, yo lo he conseguido en Cochabamba, una gente que no lo produce, lo trae de Brasil en realidad. No he podido encontrar, si alguien sabe quién produce carbón activado acá, sería muy bueno, pero lo conseguimos en Cochabamba nosotros. Sí, el carbón activado originalmente, el más eficiente es con cáscara de coco, efectivamente. El proceso de cocción es el interesante. Ese video es así como muy, muy casero, en el sentido de que lo hacen así en fueguito y lo calientan y tal. Vale mucho la pena. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero la diferencia de un carbón vegetal y un carbón activado, claro, este todavía está un poco sucio, pinta un poco, este ya no. Este carbón activado ya parece un grafito, parece una punta para dibujar, es muy brillante. Entonces, bueno, cualquiera de los dos nos sirve, no es una limitación, el efecto es el mismo. Seguramente a una escala más importante el carbón activado será más eficiente, pero el carbón vegetal partido, este trozo es muy grande, más chiquititos, lograr tener espacios como estos, pedazos de carbón como estos, así de este tamañito, va a ser más eficiente porque hay mayor superficie de contacto aquí en muchas de estas que en una de estas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el orden. Además, hay muchos filtros, ahí de hecho menciono algunos filtros más. Estas bolsitas las hicimos justo para abrirlas, porque es lo mismo. Al final de las lluvias lo que hacemos es sacamos las bolsitas, sacamos el material, lo lavamos, lo ponemos al sol para que se vuelva a activar, se vuelva a calentar, y nuevamente lo volvemos a meter en las bolsitas y otra vez va adentro. Es gasa, es una gasa. Y tienen que coserlo, si lo hacen así, cósanlo con hilo, con hilo sintético, ¿no? No que se pudra. Es un tul. Es tul. Me corrige aquí que es tul. Ahora, nuevamente les repito, este es un principio nada más. Ustedes pueden hacer muchos tipos de filtros de carbón activado. Ayer, sin ir lejos, hicimos un filtro nosotros en ese mismo tacho que les decía, que lo pusimos la tapa invertida para hacer la trampa de arena. Dentro del tacho le pusimos costales, bolsas esas de mercado, que son así como de plástico. En cada una de las bolsas pusimos una capa de piedra, una capa de gravilla, una capa de carbón. Las pusimos en el tacho. Entonces el tacho es chiquito, el tacho debe ser unos 40 litros más o menos. Y abajo estaba realmente un turril de 200 litros. Entonces el agua entraba primero por el filtro de arena y después pasaba por estos filtros, ¿no? Puede ser una escala la que ustedes quieran, pero estos son los componentes que necesita un filtro de carbón activado. Dígame. Para un techo de, digamos, 100 metros, como le ha dicho la señora, ¿qué tamaño de tubo, de filtro deberíamos tener? Lo importante no es tanto el tamaño, sino de qué manera podemos hacer que todo el agua pase por nuestro filtro. Puede ser un filtro mediano, que yo le digo de un tachito así, donde pusimos unas bolsas de este espesor, o sea, han debido tener a lo mucho 2 kilos de material de cada uno de los elementos. Nos servía para un turril grande, ¿no? O sea, conectamos 2 turriles de 200. Entonces, en realidad lo que se busca es que el agua, garanticemos que el agua siempre tenga que pasar por el filtro, forzosamente, ¿no? Si se quiere tener un filtro más pequeño, por ejemplo, como se le puede poner algodón o se le puede poner tela en la parte de abajo.
eso va a detener el proceso de filtrado, o sea, lo que va a hacer es que va a tardarse más en pasar el agua, y eso es importante porque va a ser más, el efecto del filtrado va a ser mejor. Ahora, algunas ocasiones, como en el caso de nuestro tanque, gracias, como en el caso de nuestro tanque, por ejemplo, necesitamos nosotros que el agua salga. Lo pusimos en la parte baja porque el agua, antes de salir a la pileta de estos 12,000 litros, va a pasar por acá. Entonces sí necesitamos que salga relativamente rápido, que uno abra la llave y salga el agua. La experiencia en las pruebas que hemos tenido con esta agua, por ejemplo, es de muy buena calidad. Tiene un pH de más de 5, lo cual le da una condición importante de calidad de agua respecto a la fuente, digamos, ¿no? Que sabemos que el agua evaporada es el proceso natural más importante que tiene la naturaleza, más limpio, pero el agua al llover se contamina por los techos, por las canaletas, por todo esto, el recorrido que les hacemos. Por eso es que estos 3 filtros son importantes, pero a lo que quiero llegar es que no importa tanto la dimensión de los filtros, sino que el agua garanticemos que pase por el filtro, lograr que se tarde en el filtro, que realmente el filtro, los elementos del filtro tengan este proceso de tratamiento del agua para después poder recibirla, ¿no? Aquí tenemos un filtro casero, también en YouTube van a ver muchísimos tipos de filtros muy divertidos, es increíble cómo un agua negra la puedes tirar en un filtro que tiene, ¿no? ¿Qué tiene? Algodón, tiene arena, tiene grava y tiene carbón activado, y el agua sale, si no transparente, por lo menos limpia. Y tú, el agua que le tiraste es un agua negra. Todos los filtros que tenemos en nuestras casas tienen estos principios, tienen estos elementos, ¿no? Solo que los venden y venden más bien la patente y la tecnología. Dígame. Bueno, estamos hablando de la lluvia, entonces tiene que durarnos un año, digamos, de la temporada de lluvias. Ya cuando termina la temporada de lluvias y se acaba el tanque es cuando viene el momento de limpiar el techo, las canaletas, los filtros, ¿no? Yo mencionaba el algodón como el ejemplo práctico de que lo hagan así, ¿no? Como un retardador. No recomendaría tal vez el algodón a esta escala. Si vas a hacer un tanque de 20,000 litros, pues el algodón tal vez no sea el producto más importante. Lo importante es que sean cosas inorgánicas, o sea, que la tela que metas sea plástica, para que no se pudra justamente, ¿no? O sea, no maderas, no fibras naturales, no, porque todo eso tiende a tener un proceso de degradación. Lo sintético no. Entonces, bueno, te tiene que durar una temporada de lluvias. Lo ideal sería que te dure más, que solo lo saques, lo laves y lo vuelvas a meter. Las mallitas plásticas son como las más eficientes para mí, las que más usamos nosotros, las verdes, esas, unas mallitas plásticas. Esas las usamos mucho nosotros para la trampa de primeras lluvias, para los filtros, para todas las entradas del agua. Es una malla milimétrica. Lo que te entra después lo va a detener este filtro, ¿no? Entonces, bueno, filtro de carbón activado sería un elemento más previo de tratamiento del agua, y pueden ser otros filtros, pero generalmente son estos 3 en repaso: trampa de primeras lluvias, sedimentador o trampa de arena y filtro de carbón activado. Vamos al 6º elemento, que son los recipientes, las cisternas como tal. Les decía, podemos tener nosotros tanquecitos de 60 litros donde podemos almacenar, en este caso 120 litros, digamos, con una solución bien agradable de tubos. Aquí viene el tubo que cae, ¿no?, del techo, y aquí está una trampa de arena seguramente. Entonces, esto está comprado, por ejemplo. Esto mismo lo podemos hacer nosotros. Yo lo hice, de hecho, en casa, y es muy eficiente este mismo, ¿no? Muy eficiente, la calidad del agua es buenísima. Se usa, digo, es una combinación híbrida, ¿no? O sea, tengo el agua de la red, pero en cuanto puedo uso esta agua de lluvia, ¿no? Podemos hacer, entonces les decía, tanques de recepción de 60 litros, o los podemos hacer de 12,000 litros, de 50,000 litros o más. Estos son nuestros tanques, esto es lo que construimos nosotros en Norte Potosí. Sistema de canaletas, trampa de primeras lluvias, y en la parte de arriba está la trampa de arena. Y estos son los tanques, ¿no?, de hormigón armado, 3 metros de diámetro, 2 metros de altura, y están exteriores. Pueden ser enterrados también, pero
exterior funciona muy bien, no es como los de ferrocemento, porque este dura 50 años, ¿no? Es un tanque bastante resistente por la forma cilíndrica que tiene 10 centímetros de espesor, techo, muro, piso, eso también le provee buenas condiciones. Entonces podemos tener diferentes tipos de almacenamiento. Aquí el consejo es lo mismo que con los techos, hay que lavar esas cisternas, por favor, vean que no tenga fugas, vean que no tenga moho, vean que esté limpia, ya que el agua esté ahí adentro. Es importante que el agua se mantenga fresca, ¿no? A veces tenemos tinacos de 10,000 litros de plástico que están al sol, pónganles un techo, man, porque el agua baja mucho de calidad, es como si agarraran una botella de plástico y la pusieran al sol, se arruina el agua. Entonces esos tanques de plástico, la verdad, de muy grandes, digamos de muchas dimensiones, no tienen muy buena capacidad como para mantener el agua por mucho tiempo. ¿Había una pregunta? Dígame. Sí, claro, claro. Puede estar afuera del tanque, puede estar… Lo importante es que el agua tenga que pasar por el filtro. Eso es fundamental. Y ahí, y si lo tiene afuera, hay que ver el flujo del agua. Si usted va a abrir la llave y va a tardarle en salir el agua, pues no va a ser eficiente. Esa agua tiene que pasar para que fluya rápidamente, pase por el filtro y después ya la tenga almacenada. Entonces, sí, es indistinto, depende de cada caso, ¿no? Dígame. En el caso del turril colector de aguas, el primero, supongamos un turril de 200 litros que mide más o menos 1 metro, 1,20 metros. ¿Cuánto sería lo recomendado de usar de la piedra redonda, la piedra manzana, en este caso la piedra pequeña? ¿Cuál sería la altura de eso para que pueda filtrar, digamos, las arenas? ¿Y cuál sería la altura, qué altura deberíamos ya esa agua sacarla hacia los nuevos tanques? Hacia los nuevos tanques. Hacia el tanque de recolección, digamos, al tanque de uso. Ya, el turril de 200 litros ya es un tanque de uso, o sea, ahí ya lo consideraría como un primer tanque de uso, porque los filtros se pueden meter desde esta escala hasta un baldecito o un bote un poquito más grande. Normalmente es más pequeño, el filtro es un elemento diferente al lugar donde vamos a almacenar el agua. Un turril de 200 litros, entiendo que usted quiere utilizarlo de sedimentación, porque tiene un tanque mucho más grande, ¿no? Ya, entonces, bueno, si es mucho más grande, yo diría con estas bolsas que hicimos ayer, es una bolsa que usted le pueda meter unos 2, 3 kilos de piedra en cada bolsa, que la bolsa obviamente sea plástica y sea permeable, y ahí se van poniendo esos 2 centímetros por el tamaño del turril, que deben ser que unos 1 metro, 90 centímetros de diámetro, una cosa así, ¿no? 20 centímetros. 20 centímetros. Y la salida de agua tendría que ser por abajo, para que el agua pase por todo su filtro y después salga. Entonces el turril lo va a tener que levantar para salir. Por eso le recomiendo algo más chiquito. ¿No podríamos elevar la salida de agua teniendo el filtro de sedimentación de piedras? ¿No podríamos elevar la salida, cosa que pasa y sube? Lo que estamos tratando es aprovechar la gravedad, no gastar más de lo posible, tal. Se puede, con bombas se puede todo, pero lo ideal sería acomodar las cosas. El filtro tiene que ser pequeño, tendría que estar arriba. Entonces, bueno, esto de los tanques, pues pueden ser de plástico, de ferrocemento, hay muchas variaciones, ¿no? Les digo, o sea, ustedes, ahora estoy yo muy impresionado de que vendan los turriles al doble de lo que costaban, ¿no? Es un abuso. Están aprovechando esta crisis como para sangrarnos, ¿no? Entonces eso en realidad no se debe permitir, ¿no? La verdad es que tenemos que ser conscientes de todo eso que está pasando. Entonces reciclen, traten de encontrar, préstense, habiliten y bueno, si no pueden, compren. Estos turriles, hace el sábado hicimos en un turril de 600 litros de los negros, y funcionó muy bien todo el sistema, ¿no? O sea, ahí vamos a guardar 600 litros de agua de lluvia filtrada y está en buenas condiciones. Le pusimos un techito porque esos tanques de plástico la verdad es que no son tan buenos cuando hay tanta agua, ¿no? Dale, vamos a ver el último elemento, que es la potabilización del agua. Ya después de los 3 filtros que hemos pasado, la calidad del agua es buena. En realidad tenemos que considerar que ya es una calidad del agua muy buena.
Sin embargo, no es potable, no podemos recomendarla potable porque todos los procesos que hemos hecho son procesos físicos, pero no son procesos biológicos. No estamos acabando con patógenos, no estamos acabando con bacterias. Esos organismos microscópicos se pueden limpiar, se pueden decantar con otros sistemas, ¿no? En este caso hay varios. Yo traje un destilador aquí que es una cosa ingeniosa nada más. Es el mismo principio de la evaporación, es una charola de plástico o de calamina que tiene agua y tiene dos vidrios que están en forma de pirámide cerrado. La idea es que esté esto cerrado, ¿no? Es una especie de pirámide cerrada. Entonces con el sol el agua va a evaporarse y por condensación va a empezar a purificar. Es un destilador en realidad esto, pero ya el proceso es muy limpio porque ya en la evaporación eliminamos los patógenos. Dale a una. Hay métodos también muy sencillos. Este es el otro, es con la luz solar. También es más o menos parecido. No sé si lo han visto, pero llenan una botella bien lavada, por supuesto, de plástico y se pone al sol. Y bueno, la idea ahí es aprovechar los rayos UV del sol para la potabilización. Es un poco cuestionado, no sé si alguien tiene algún dato de ese, pero yo sé que ya está un poco cuestionado este método. El que nosotros utilizamos más es el cloro, la famosa lavandina. Esto ha tenido mucha polémica de pronto también, pero ya los estudios últimos nos han demostrado que una buena lavandina, un buen cloro, nos puede acabar con las bacterias y después se evapora. El proceso es sencillo, más o menos la proporción es una gota de cloro por litro de agua. Le ponemos la gotita de cloro, el cloro se va a diluir en el agua y va a acabar con los patógenos, con las bacterias, y en media hora, poco menos tal vez, se va a evaporar y esa agua va a quedar libre. Es como potabilizan el agua en nuestras tuberías. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? En un bidón de 20 litros, esos dispensadores de farmacia, se le ponen 2 cucharitas de cloro, 2 cucharillas de cloro, y hace el mismo efecto. Se deja media hora, no se consume media hora y después ya se puede consumir. Es un sistema de potabilización que en el campo lo tenemos que hacer porque no hay otra posibilidad. La gente tiene acceso al cloro, entonces accede a eso, le entregamos la dosificación. Sin embargo, si ustedes tienen otros procesos de potabilización, pues son bienvenidos. Hay muchas formas de potabilizar el agua para finalmente tomarla. Pero el hecho es que esa agua de lluvia que ya captamos previamente a este proceso nos sirve para lavarnos, nos sirve para cocinar, nos sirve para regar, nos sirve para prácticamente todo. El último proceso sería la potabilización. Ya no están prendiendo las luces, así que ya este sería entonces el último paso, el séptimo paso que completa el proceso de cosecha. Condición importante de cualquier tanque es que tiene que estar hermético, tiene que estar tapado, no le tiene que entrar el sol. Cuando entra el sol empiezan a aparecer microorganismos, se empieza a poner el agua verde porque empiezan a aparecer pues ciudades de bacterias. Entonces necesitamos tenerla hermética. Y si es una capa gruesa, los muros mejor. En este caso, estos tanques mantienen el agua fría, independientemente del calor de afuera, pero son 10 centímetros de espesor. Entonces, hay que tener esas condiciones, ¿no? Dale. Aquí es un comparativo más o menos entre costo-beneficio respecto a los famosos tanques de plástico, un tanque de hormigón armado y un tanque de ferrocemento. El ferrocemento se tiene que enterrar forzosamente porque en el exterior, como las paredes son delgadas, no aguantan el peso del agua, entonces tiene que haber un contrapeso entre la tierra y el agua, tiene que estar equilibrado. Eso es una desventaja en lugares, por ejemplo, en Norte de Potosí, donde se tiene que excavar porque es pura piedra, y para hacer una excavación de esas cuesta la mitad del tanque la pura excavación, ¿no? De 2 metros hacia abajo. Entonces, bueno, una primera diferencia con los tanques de cemento, que pueden estar enterrados o pueden ser exteriores también, no hay problema. Esto que les decía de la calidad del agua, estos tanques, este tanque de 2,000 litros, por ejemplo, ahorita lo están dando en 4,000 bolivianos, ¿no? Se están duplicando el precio de lo que costaba antes. La diferencia es que esto solo te lo venden el puro tanque, pero no te venden el sistema de cosecha. Este tanque tiene que estar con una base, porque si lo dejas en el piso, se va a deteriorar con la humedad del piso. Tiene que tener un techo, porque si está en el exterior, el sol también lo va
a acabar muy rápido, o sea, dan calidad, dan garantía de 10 años, pero siempre y cuando esté en buenas condiciones, ¿no? Entonces todo eso se va sumando y el costo es también bastante alto, ¿no? De los tanques, pensando en filtros, en sistemas de canaletas, en el techo que hay que ponerle, en el piso que hay que ponerle. Por supuesto que un tanque de estos de 10,000 litros ya va a salir en más de 20,000 con todo ese sistema, ¿no? Entonces es importante considerar. El que hacemos nosotros está aproximadamente entre los 16,500 pesos todo el sistema, ¿no? Todos los filtros, las canaletas, el tanque, 16,500 más o menos. Depende del lugar donde se va a construir y tal, ¿no? Pero es más o menos un precio por 12,000 litros. Esa es la proporción que se tiene. Y bueno, son 50 años de garantía porque la verdad es que es un edificio, es 10 centímetros de hormigón armado. Otras características, bueno, podría ser el tanque monolítico, ¿no? Esto es una sola pieza, se construye en 4 horas esto, ¿no? Porque se hace techo, piso y muro de un tirón, no tiene juntas porque justo una de las condiciones que necesitamos con el agua es que sea como una cáscara de huevo. No tiene que haber juntas porque las juntas son motivo de fuga del agua. Se necesita tener construcciones así completas, ¿no? A ver, entonces finalmente vamos a ver una parte última, que son ciertos consejos. No quise extenderme mucho acá, pero un poco las aguas grises quise reflexionar, porque el tratamiento de aguas negras es más difícil, hay muchas formas de hacerlo, con biodigestores, con bacterias, hay muchas formas, pero las aguas grises se pueden procesar con trampas muy sencillas, con trampas de grasa, para el caso de la cocina, del agua de la cocina, con trampas de jabón, para el caso de las duchas. Y como vimos ahora, no me extiendo mucho en este tema, pero me interesa mucho que reflexionemos también sobre las aguas grises, que son aguas realmente limpias. El agua de la lavadora, por favor, o sea, simplemente hay que quitarle el jabón y es una trampita que por gravedad se va quedando el jabón y agarramos el agua del medio y esa agua nos sirve para regar, para volver a usar en el baño. Hay muchas posibilidades de usar y es una gran cantidad del agua. Ni se diga el WC, el sanitario, ¿no? Que es el gran consumidor de agua. Históricamente, les decía, 99% de agua y 1% de desechos sólidos líquidos, ¿no? Le das Aquí hay pues estos consejos, ¿no? Ustedes han debido ver esta posibilidad de poner un bote de 2 litros lleno de arena dentro del tanque y nos va a ahorrar justo 2 litros de agua en esos tanques. Hay unos sistemitas también muy interesantes, hay que encontrarlos, los voy a buscar, que son, por ejemplo, en este mismo sanitario que nosotros tenemos en nuestras casas, le cambiamos la parte de adentro del flotador y la maquinaria que tiene adentro para cambiarle el botón, porque hay unos botones que tienen 2 tiempos, para agua, o sea, para líquido, desecho líquido y para desecho sólido, de 3 litros y de 6 litros, ¿no? Porque ahora con una orinada estamos tirándole 6 litros, 10 litros, porque hay un solo botón. Hay posibilidades de cambiar al mismo taza, sin cambiar la taza, con 2 tiempos, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones tecnológicas. No es el tema ahorita, hablaremos de ecotecnias en otra ocasión. Me quiero restringir solo al agua de lluvia, pero no está de más tener estas reflexiones aparte, ¿no? Yo creo que ya terminamos. Bueno, llaves ahorradoras, ¿no? Hay duchas ahorradoras que aumentan la presión del agua y disminuyen los flujos, y hay ahorros de 10 litros, 11 litros, 6 litros, depende cómo utilicemos estas llaves, ¿no? Estas llaves, las regaderas, las duchas y los inodoros ahorradores. Este es un inodoro de 2 tiempos. Los japoneses tienen unos inodoros hasta de 5 tiempos. No sé. Y bueno, no sé qué desechen en el 4.º tiempo. Pero ahí tenemos pues varias recomendaciones que son importantes como para poder seguir en esto. Creo que ahí termina. Bueno, sí, aquí tenemos un sistema completo ya de una vivienda, una instalación hidrosanitaria de una vivienda, donde tenemos cosecha, por un lado cosecha de agua de lluvia, que es 2 metros cúbicos, que lo estamos usando para lavar ropa principalmente. Esa agua que sale de lavarropas lo usamos para regar. Hay una planta de tratamiento. Mira, aquí sale el agua de la lavadora, sale el agua de lavaplatos, sale el agua de la ducha, de lavamanos, y entra una pequeña planta de tratamiento, y de esa planta de tratamiento vuelve otra vez a salir para riego o vuelve a salir otra vez al tanque
para volver a utilizarlo en el WC, para volver a usar en lavar o para regar. Son sistemas que ya se están pudiendo implementar bastante equilibrados, de agua de lluvia combinado con agua de red. Un gran esfuerzo que se está intentando, y es un poco en la reflexión de la señora que decía que ella tiene agua pero que tiene la conciencia, es esto: si nosotros pudiéramos por conciencia utilizar agua de lluvia en tiempo de lluvia, permitiríamos la recarga de los mantos acuíferos. Eso es fundamental. Bueno, más sistemas del tratamiento de las aguas. Dale. Sí, son sistemas que parecen muy complicados, pero ya resolviendo estar en el subsuelo, ¿no? Es una sola inversión. Mi última reflexión es esa. Muchas gracias por haber asistido. Vamos a seguir en este camino. Lo que necesito yo es que se queden con esta idea. Si el 10% de la población de las ciudades utilizaría agua de lluvia en tiempo de lluvia, permitiría que los mantos acuíferos se recarguen en tiempo de lluvia. Lo que está pasando es que en tiempo de lluvia todos usamos agua de la red y seguimos jalando de Jampaturi, no sé desde dónde, agua, cuando tenemos el agua que nos está inundando. Si el 10% de la gente de la ciudad reciclara, utilizara agua de lluvia en tiempo de lluvias, permitiría la recarga de los mantos acuíferos y en tiempo de secas todos tendríamos agua. Eso es un dato que se ha estado insistiendo y que lo podemos conseguir. No es mucho, 1 de cada 10. Entonces, pongámonos en sintonía. Tratemos de, por voluntad, cerrar al grifo y cerrar el acceso del agua pública cuando tenemos agua de lluvia. Intentémoslo y vamos a poder resolver medianamente o de una manera importante esta crisis que estamos viendo del agua. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aquí termina la exposición. A ver, si quieres, vamos juntando algo más. Tú, yo sé. Quiero saber cuánto tiempo puedo almacenar el agua de lluvia con todas las recomendaciones. Ya. Bueno, hay dos temas acá, ¿no? Más recomendaciones, pues bueno, ustedes pueden encontrar muchas posibilidades del ahorro del agua. Yo diría que pensaría pues en los baños secos, que es una gran alternativa, por ejemplo, para no usar el agua. Baños secos se pueden usar en las ciudades. Ahora existen en las ciudades los ecobarrios, que se llama, que son agrupaciones de gentes que han decidido transformar la lógica de vivienda, porque dicen la contaminación sale de las ciudades y necesitamos resolverla desde las ciudades, no irnos al campo a vivir en ecoaldeas y ir a contaminar otras zonas que de por sí son verdes, ¿no? Sino resolverlas desde la ciudad. Entonces, desde la ciudad se pueden tener composteros, por ejemplo, que el compostero les permite reciclar la basura orgánica y convertirla en fertilizante. Se pueden tener duchas ahorradoras, se puede reciclar agua de lluvia, se puede resolver el tema de energía con paneles solares, con aerogeneradores, organizarse en los edificios. Principalmente las ecotecnias, el concepto que tienen es que se resuelven las necesidades básicas, dígase agua, energía, todo lo que tiene que ver con el manejo de la basura, las áreas verdes, se puede resolver con las energías pasivas del ambiente, con el sol, con la lluvia, con el agua. Entonces ese es el gran aporte tecnológico que hay, que no tiene que ver con cables, que no tiene que ver con costos, que no tiene que ver con alta tecnología, pero sí una tecnología de pensamiento, una tecnología de civilización real, humana, donde podemos resolver este tipo de necesidades de una manera armónica con el medio ambiente, ¿no? Y por supuesto cambio de hábitos. O sea, si siguen utilizando 100 metros de agua porque ahora ya cosechan agua de lluvia, no va a servir de nada. O sea, bajémosle al consumo del agua. Me preguntan que cómo se mantiene esa agua. Mientras el agua esté cerrada herméticamente, o no herméticamente, pero no esté en contacto con el sol, el agua se va a mantener. Cuando el agua le entra el sol es cuando empiezan a aparecer las bacterias, los microorganismos. Pero mientras no tengamos patógenos adentro, vamos a poder tener un agua mantenida 8, 10 meses, un año completo en un recipiente, en una cisterna, tomando en cuenta además que esa agua la estamos usando, constantemente está fluyendo, ¿no? Entonces, se puede mantener el agua un año sin ningún problema. ¿Pero son las luces del rayo directamente las que dañan el agua? ¿O yo puedo tener un bidón de agua allá en aquella esquina sin que le den los rayos directamente e igual esa agua se malo?
Estamos hablando de una escala grande, ¿no? O sea, si es un bidón, le puede dar el sol porque esa agua del bidón se va a salir rápido, o sea, son 20 litros, o sea, eso se va a consumir en una semana o en medio mes. Estamos hablando de un tanque de 20,000 litros que va a tener agua estancada por un año. Entonces, a esa es donde no tenemos que permitir que entre el sol, o sea, tiene que estar cerrado, ¿no? En un tanque que esté en la azotea de 1,000 litros, va a estar constantemente el agua fluyendo, entonces ahí no hay tanto problema, ¿no? De todas maneras están cerrados, pero mientras fluye el agua no hay problema. El tema es cuando la tenemos detenida, ¿no? Eso es. Sí, la trampa de carbón activado principalmente... de jabón. La trampa de jabón en realidad son cámaras que se van haciendo en diferentes alturas. Entonces se juega mucho con la densidad de los materiales, entonces el jabón va a tender a flotar y el agua más limpia va a quedar afuera. Entonces esa agua es la que pasa por abajo y ya la siguiente cámara va a tener menos jabón y la siguiente cámara va a tener menos jabón. Son trampas de jabón esas. Hay otros métodos como las biojardineras, que son ciertas especies de plantas que fijan con sus raíces ese jabón, por ejemplo, y también fluye el agua. Y ya, bueno, esas son soluciones interesantes también, etnobiológicas, les dicen, porque fueron usados por civilizaciones antiguas y es un proceso étnico por las civilizaciones y biológico porque son plantas las que utilizan eso, ¿no? Hay muchas formas de hacer trampas de grasa y trampas de jabón, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es muy interesante y con esto yo creo que concluimos la plática. Miren, la situación es esta, por la necesidad del agua nos han pedido a un grupo de gentes que hemos estado trabajando en Norte Potosí que vengamos a dar estos talleres, sobre todo lo hicimos práctico. El curso era llegar a una casa, intervenirla y hacer uno de estos sistemas, con todos estos filtros. Ahora, el próximo domingo va a haber un taller que originalmente iba a ser en Achocalla, pero ahora me han dicho que la demanda está aquí en zona sur, entonces parece que va a ser en Red Monkey, pero yo les dejaría los datos, mi teléfono, como para en estos días, hoy voy a tener la reunión para saber dónde va a ser el domingo un taller. Ahora, estamos tratando de en los talleres preparar gente para que pueda asumir e enfrentar esta situación. Por un lado, gente que quiere solo el sistema de cosecha de agua y no quiere tanto hacerlo ellos, sino que se lo resuelvan. Otra gente quiere hacerlo por sus propios medios, que es como empezó todo esto y es lo que más me gustaría que ustedes hicieran, que ustedes sean por sus propios medios los tanques de cosecha. Y hay otro grupo de gente, es muy pequeñito, que quiere hacer, está aprendiendo la técnica para hacer los sistemas de cosecha para los primeros, que son los más, ¿no? Entonces tenemos esas posibilidades. Yo particularmente trabajo con Don Goyo, hacemos estos tanques de cosecha de agua, tienen la información ahí en la mesa de todo el contacto, si es que quieren hacer el tanque de hormigón armado, si es que tienen posibilidades, ¿no? Son 3 metros de diámetro lo que necesitamos en algún lugar, en algún patio, y con eso nosotros resolvemos. Ahora, el taller entonces el domingo les diría ya cuando definan el lugar. Y lo más importante es que haya más gente, porque ahorita estoy solo yo, entonces no tendrá posibilidades, vivo en Sucre, no podrá dar las charlas en la escuela para venir así. Me interesa mucho la práctica, o la praxis más bien, la teoría y la práctica junta, si pudiéramos tener este tipo de proyectos. Ahora con Guare estamos viendo hacer uno en Oruro, justo un sistema de cosecha en Oruro. Los de Cochabamba también quieren hacer. Lo que necesitamos ahorita es como ampliar la red. Yo les voy a pedir a la gente de la alcaldía que nos pasen la lista. Si ustedes se han apuntado ahí, sería interesante, si quieren un tanque de cosecha, pongan ahí el dato para que yo tenga alguna seña de contactarlos o me contacten. Ahí está la papelería, yo les dejé el teléfono, la página web, todo. Yo creo que por correo podríamos tener la información, fluir con la información y decirles cuándo es el próximo taller. Y sobre todo si quieren un sistema de cosecha, ¿no? O asesoría. De los talleres anteriores ya me han hablado y me han dicho, oye, dudas, ¿no? Que ya salen cuando lo estás haciendo, ¿no? Estoy en toda la disposición. Bueno, aquí terminaría entonces. Muchas gracias.